¿Qué podemos esperar de la demanda competencial que viene planteando el Ejecutivo por el tema de las investigaciones a la presidenta Dina Boluarte? ¿Cómo está la situación de enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Fiscalía? Vamos a analizarlo aquí en Prueba de Fuego. Soy Jorge Rodríguez, me acompaña el doctor Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima. Bienvenido a RPP, doctor Canelo. Muchas gracias, Jorge. Sí, hay una contienda competencial, es un tema sí polémico. Recordemos que en un momento se dijo que no se debería investigar a un presidente de la República. Y eso fue motivo de destitución de una fiscal de la Nación. Sí, claro, lo ¿No? recordamos, y Patricia Benavides también está metida en todo esto, y varios han pasado. Vamos a analizar ese punto, pero antes quiero tocar un tema que tiene que ver con el Colegio de Abogados de Lima, porque se ha quedado sin efecto ya la suspensión precisamente contra usted y su junta directiva, de la que conversamos en una anterior entrevista. Cuéntenos un poquito al respecto, por favor, sobre esta decisión. Era una decisión írrita, que no tenía conexión lógica, que no tenía un contenido deontológico, y que no podían pues suspender a un decano. El estatuto solamente permite la separación de un decano en caso de delito declarado, condenado, que no es el caso. Entonces esto era simplemente, yo diría, un tema politizado, que hay corrientes politizadas al interno y hay corrientes corruptas también, a la cual hemos combatido, seguiremos combatiendo. Y no les gusta esta labor saneadora. Obviamente no les va a gustar que limpiemos el colegio. Queremos hacer un colegio decente. Bien, en esa línea entonces hicieron una acusación, como lo mencioné, con tres temas absurdos. Uno, que por qué se ha nombrado a un jefe de control interno patrimonial. Dos, que por qué hemos decidido perder la confianza a un directivo X y que había delinquido. Y tres, por qué habíamos nombrado a un accesitario a un cargo justamente en el Consejo de Ética. En el Consejo de Ética, sí, precisamente. Pero eran parte de nuestras tareas, de la administración, de la gestión. No es un tema delincuencial, antiético. Entonces, una vez que se ha nombrado el nuevo Consejo de Ética, reemplazante de los apartados conforme a ley y de un señor que no asistió a las sesiones y que automáticamente al no ir a las tres sesiones quedó apartado, entonces la Asamblea hace unos días designó a los reemplazantes. Los reemplazantes han tomado el expediente y se dieron cuenta que no hay ninguna conexión lógica entre lo que se dice y lo que supuestamente es una falta deontológica. Y han declarado nulo, por improcedente, y han archivado todo, que es lo correcto. Entonces, por eso estamos ahora en funciones sin ningún tipo de dificultad. Y es importante porque el Colegio de Abogados, tanto de Lima como el de nivel nacional, siempre es un órgano garante precisamente del cumplimiento de las leyes, y sus pronunciamientos son muy importantes, no solo en temas judiciales, sino especialmente en temas políticos. Bueno, desde siempre y desde hace 220 años, el colegio se constituyó en un referente jurídico nacional que se fue perdiendo en los últimos años justamente por estos compadrajos políticos que nosotros hemos venido a cortar y se molestan. Recordemos que en diciembre vamos a tener elecciones para elegir a un miembro del Jurado Nacional de Elecciones. Y eso es un tema de mucho interés en muchos sectores políticos. Y que va a partir del Colegio de Abogados, precisamente este integrante. Y para estos sectores resulta un personaje incómodo, porque claro, con la independencia que nos manejamos, es incómodo para los que tienen alguna finalidad partidaria. Entonces no nos quieren, pero bueno, la mayoría de abogados, los 20.000 abogados que me eligieron, deben estar conformes con el trabajo que venimos haciendo en defensa del Estado de Derecho, de la legalidad y pronunciándonos siempre en base a la ley. Perfecto. Era importante tocar este tema. Vamos ahora con situaciones políticas que tienen que ver, en este caso, con la presidenta Dina Boluarte. Estamos a la espera de la demanda competencial, de la resolución de este punto por parte del Tribunal Constitucional. Concretamente, ¿qué es lo que vamos a conocer de este fallo, de esta sentencia del Tribunal Constitucional sobre las investigaciones a la mandataria? Sí, bueno, es que la Constitución no era precisa. Hay que partir de ahí, porque efectivamente
parecería que hay una suerte de escudo con la figura presidencial. Y eso sucedió siempre. Pero en el caso, si no mal recuerdo, del presidente Vizcarra, dijeron, ¿por qué no se lo investigó? Y eso llevó a una sanción a la fiscal de la Nación de aquel momento, que fue destituida, por no investigar, dijo el Congreso. Bueno, ahora es al revés. Ahora el problema es que ¿Por qué se investiga? ¿Por qué se investiga? Que no deben investigarla. Y yo sí debo reconocer de haber revisado el tema constitucional y encontrar una situación ambigua. Creo que el tribunal tiene la brillante oportunidad de una vez de finiquitar esta discusión. Y creo que lo hará bien. Tendrá que resolver conforme a derecho. Se lo pregunto porque no han faltado sectores que señalan que el Tribunal Constitucional está politizado y temen una medida que vaya en ese camino. Bueno, efectivamente hay una serie de resoluciones cuestionables que nos llevan a pensar que hay esa politización. Yo invoco a los miembros del tribunal, conozco a muchos de ellos, sé que hay gente bastante correcta y que apliquen pues las razones jurídicas, ¿no? Y no razones de orden político partidario, querer blindar a personajes que cometen delitos desde los cargos, las magistraturas más altas. ¿Le pareció correcta la intervención del defensor del pueblo en la audiencia sobre la demanda competencial que se realizó en Arequipa? Bueno, el defensor del pueblo tiene ya una posición. Ajá. En realidad no es defensor del pueblo, yo creo que es defensor del Ejecutivo. Ajá. Y no es su misión. Eso no corresponde. Un verdadero defensor del pueblo está por encima de estos poderes. Es un órgano constitucional autónomo que más bien debe ser un freno, un referente. Dice, señores del Ejecutivo, están haciendo mal, están violando estos derechos, señores del Congreso y quien sea. Esa misión no la hemos visto en el actual miembro de esta Defensoría del Pueblo. Claro, porque el doctor José Gutiérrez participa en esta audiencia, correcto, respaldando la posición de la defensa legal de la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Sí, y respaldando la demanda competencial. Sí, y por eso digo, no le corresponde ser el abogado del Ejecutivo. El Ejecutivo tendrá pues sus procuradores, sus propios abogados y tendrá su propia posición, que de pronto pueden tener razón, pero ¿qué hace el defensor del pueblo defendiendo la posición del Ejecutivo? No le corresponde. Tal vez a la espera del resultado de la demanda competencial, o no sabemos si para sentar posición, la Fiscalía terminó enviando hasta 5 denuncias constitucionales contra la presidenta en menos de 48 horas. ¿Hizo bien el Ministerio Público al Congreso? Podría ser un exceso. Podría ser un exceso. Habría que analizar los fundamentos, no he tenido oportunidad de leerlas, pero me parece que la oportunidad más bien parecería una suerte de presión. Pero en todo caso, la Fiscalía tiene que tener razones fundadas para formular una denuncia. O sea, claro, no puede formular una denuncia así porque simplemente me cae mal o por presión. Parecería todo esto, pero repito, tendríamos que leer los fundamentos de cada denuncia. Sin embargo, sigue llamando la atención, doctor Canelo, este enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, un enfrentamiento que no lleva nada al país, considerando que uno esperaría un trabajo articulado en contra de la inseguridad ciudadana, por ejemplo. Mire, nosotros venimos reclamando eso desde siempre. Señores del Ejecutivo, ustedes deben respetar el Estado de Derecho, la división de poderes y también los organismos constitucionales autónomos como es el Ministerio Público. Si juntos no trabajamos, entonces la criminalidad aumenta. Nosotros desde agosto del año pasado advertimos que desde el Congreso se están haciendo leyes que favorecen tal criminalidad, que el Ejecutivo debe observarlas. ¿Y cuál fue la respuesta? Más bien quitarle peso, fuerza, funciones al Ministerio Público. El Ministerio Público también se defendía. Entonces, al final, ¿quiénes estaban desde el balcón felices con todo esto? La criminalidad. Y la criminalidad, por ejemplo, y yo diría, por ejemplo, crimen organizado. ¿Quién se beneficiaba? Minería ilegal. Sí. Estos señores, hoy día vemos lo de Nazca, es terrible. El 42% de esta zona protegida ahora a manos de la minería ilegal. Y con la justificación del Ministerio de Cultura, que es lo peor. Eso es lo impresionante. Peor. Y lo digo porque fui uno de los defensores del patrimonio ecológico cuando defendimos los pantanos de Villa. Y ahí hicimos una defensa, yo era bastante joven, férrea,
contra la empresa Luchetti. Y hoy da pena ver que las Pampas de Nazca, que es un patrimonio cultural, donde hay gente que ha dado su vida, como María Rich, viene un ministro de Cultura a permitir lo que está permitiendo. Eso es reprobable. Y lo otro, la ley, los reglamentos del Reinfo. A un mes de vencerse quieren reglamentar y hacer que los procedimientos administrativos se hereden. Pero es que, ¿para qué estamos trabajando? ¿Quién está gobernando? ¿Está gobernando el Ejecutivo y el Legislativo o los señores mineros ilegales que vemos que todas las leyes están por esa línea? Y ese punto es importante porque se habla mucho cuando conversamos con algunos parlamentarios, ¿no?, de APP, fundamentalmente dicen hay que cuidar la gobernabilidad, ¿no? Por eso respaldamos de una u otra manera la labor de la presidenta Dina Boluarte, pero ¿realmente tenemos gobernabilidad en este momento, doctor Canelo? Bueno, yo diría, ¿de qué gobernabilidad hablamos? Estamos hablando de un sector que tiene más ingresos que el propio narcotráfico y que le gusta esa gobernabilidad. Creo que debemos pensar qué hay detrás de todo esto. Definitivamente. Estamos en un año ya preelectoral o hasta electoral y estamos a la espera también del voto de confianza para finalizar todo este procedimiento de acercamiento del Ejecutivo con las bancadas. ¿Nos pueden llevar realmente a que desde el Congreso le den el sí a este gabinete parchado por la presidenta Dina Boluarte? Yo creo que a todos los sectores políticos les conviene dar ese voto de confianza porque todos quieren participar en la vida política. Ajá. Es más, recordemos que acaban de aprobar en la Comisión de Constitución una norma que le permite a los congresistas seguir haciendo campaña con nuestros recursos, con el sueldo que pagamos los peruanos y en desventaja frente de repente a usted o cualquiera que quiere ser postulante. Claro, pueden hacer campaña en semana de representación. Así es, y con dineros que le pagamos nosotros. Esto es, yo le hago una pregunta así, que seguramente se la hacen muchos ciudadanos. ¿Eso es legal? ¿Realmente no se puede hacer algo contra esta medida de la Comisión de Constitución? Lo vamos a estudiar, el Colegio de Abogados tomará medidas, pero desde ya le adelanto a usted que vamos a accionar, porque no puede ser, que eso es arbitrario, eso es parcializado, discriminatorio y yo diría que no es correcto en una contienda política igualitaria. Claro. Por eso digo, todo lo que nos pasa en el colegio al interno no es casualidad, aquí no hay casualidades. Recordemos que tenemos que elegir al representante ante el jurado en las elecciones y eso corre mucho respecto a estos temas del colegio. Sí, porque para finalizar, ¿no? Se está violando, para empezar, el principio de neutralidad. De neutralidad. Para empezar, nada más. Efectivamente, para empezar. Muy bien, es arbitrario. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. El doctor Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima, con nosotros.